adiantamos nossa aula hoje por pedido dos líderes, né, dos companheiros, até porque parece que vocês tiveram aí uma aula suspensa, né? Então, vamos iniciar a aula de hoje. Vou só iniciar aqui a gravação. De a pouquinho vamos aceitando os colegas. Buenas tardes, sexto semestre. Vamos estar iniciando hoy una clase de anatomía patológica. Vamos estar abordando nuevo tema. Último tema abordamos ahí patología de la cavidad oral. Y hoy iremos abordar patologías digestivas. Estamos ahí con los compañeros ingresando de a poco. Más una compañera, ya estamos ahí con 40 participantes. Voy a compartir acá mi tela para que podamos iniciar nuestra clase. ¿Alguna duda sobre la clase pasada? ¿Alguna pregunta? ¿Tranquilo? Bueno, iniciaremos hablando hoy de patologías digestivas, enfermedad congénita del esófago, hay algunos compañeros, dice que ahora vino en masa los compañeros. Seguro ahora su líder le pasó el link. Professor, eu acho que a Mirelle estava sem internet, a do sexto G, aí por isso que agora o vice dela está mandando o link. Sim, acredito que sim. Então vamos aceptando aí os companheiros de a pouco. Perfecto. Hoy iremos hablar de patologías digestivas, principalmente patologías esofágicas. Iremos hablar de patologías congénitas. Ya hablamos qué es el concepto de patologías congénitas. Esófago de Barré, creo que ya estudiaron, ya escucharon hablar en histología, ese tipo de alteración esofágica. Incluso en anatomía patológica 1 se habla sobre esófago de Barré cuando mencionamos las adaptaciones celulares. Esofagitis por reflujo, iremos hablar también sobre su etiopatogenia, sus alteraciones macro y microscópicas. Iremos hablar también sobre cáncer esofágico, la parte de esofagitis y cáncer esofágico. Iremos hablar en la próxima clase, en la clase de mañana, sus variantes morfológicas y su etiopatogenia. Cuando ahí aceptar los compañeros que están entrando. 51 participantes. Ya poquito están ingresando. Vamos a aceptar primero. Talita, Solange, Camila. Bueno, después volvemos a aceitar. Si no, no vamos a terminar la clase hoy. Estamos ahí con 57 participantes. Perfecto. Hicimos ahí la parte que vamos a estar mencionando. Y vamos a hablar de patologías esofágicas. Sabemos que el esófago es un órgano muy importante. Un órgano que hace parte de nuestro aparato digestivo. Recordando que nuestro aparato digestivo, nuestro sistema digestivo empieza en la boca y se va hasta la salida del ano. Entonces, todos estos órganos hacen parte de nuestro aparato digestivo. Desde la boca, esófago, estómago, duodeno, jejunum, ilio,
colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, reto y ahí ánus, todo eso hace parte de nuestro aparato digestivo. Y hay varias patologías que abarca el esófago. Iremos dentro de esta unidad de patologías esofágicas, iremos hablar principalmente de patologías que acometen el esófago. En la próxima unidad de patologías gástricas, patologías colónicas, patologías de asas intestinales, iremos hablar de otras etiologías. Entonces, en el esófago tenemos patologías benignas o patologías leves, vamos a decir por así, que son las esofagitis, y hasta patologías que son patologías mortales, patologías graves, como un cáncer de esófago. Todas las entidades patológicas del esófago producen la disfagia. Todo que es dis en medicina normalmente es alguna dificultad. Todo aquello que tiene el prefixo dis es una dificultad. Por ejemplo, ¿quién sabe dar ejemplo en medicina el prefixo dis, que significa algún tipo de dificultad? Loing Uchoa. Bom, Lucas, nome de uma mulher, Edneia, né? Eu conheço uma Edneia. Pero está bien. Disney, né? Sim, Disney, está bien. Uma dificuldade para respirar, muito bem, Lucas. Maicon, disúria, né? Dolor, dificuldade para urinar, né? Muito frequente também. Que mais? Que tiene dis, que é alguma dificuldade? Dificultad ahí durante el acto sexual, ¿cómo se llama? Cuando tiene dificultad, tiene dolor. Disfunción, Eliane también, ¿verdad? Disfunción eréctil, perfecto también. En la mujer, ¿qué puede tener ahí durante el acto sexual? A dispareunia, ¿no? Entonces, lo que es dis normalmente é uma dificuldade, né? Disnea, disfunção erétil, né? Como o companheiro puso aí também, ¿verdad? La disúria, sontor significa dificultar. Então, quando falamos de disfagia, fagia é comer. Então, uma dificuldade ao tragar os alimentos. Então, a polifagia, um aumento, né? Que está comendo mais, um aumento da ingesta de alimentos. Entonces, la mayoría de las enfermedades, sea una enfermedad inflamatoria esofágica, o sea, una enfermedad neoplásica esofágica, va a tener como repercusión clínica la disfagia. La disfagia es diferente de odinofagia. Odinofagia significa dolor a la deglutición y la disfagia es una dificultad a la deglutición. Son conceptos diferentes. Entonces, el órgano esofágico es un órgano de musculatura lisa, hueco, que tiene la función de transporte de alimentos desde la boca hasta el estómago. Entonces, es un órgano que tiene ahí como principal función la conducción de alimentos hacia el estómago. Y hay enfermedad que le abarca. Y la mayoría de las enfermedades va a producir la pirosis. Que es pirosis? Sería aquela queimação retroexternal, ou llamada também como um dolor urente, né? Um dolor tipo queimante na região do mediastino, na região do tórax. Aquela mesma sensação que quando toma aí uma dose de tequila ou de aguardente, ¿verdad? Que quema hacia el pecho. Entonces, hay esta sensación de pirosis cuando hay un proceso inflamatorio, principalmente cuando hay una esofagitis, cuando hay una enfermedad del reflujo gastroesofágico, va a tener la pirosis, esta quemación, esta molestia retroexternal. Muchas veces va a tener repercusión clínica como hematemesis. Hematemesis sería sangre proveniente del aparato digestivo. Entonces, muchas de las veces hay sangre
sangramiento de la pared esofágica. Entonces, este sangramiento de la pared esofágica va a estar precediendo episodios de vómitos. Entonces, alimentos juntamente con sangre no hace prescindir y es del aparato digestivo, porque hay una diferencia también de la hemóptisis. La hemóptisis sería sangre proveniente del aparato respiratorio. Entonces, la sangre que es proveniente del aparato respiratorio es procedido de tos en la mayoría de los casos y el sangramiento procedido del aparato digestivo normalmente es procedido de náusea y de vómito y puede tener contenido alimentario. Entonces, la hematemesis es vómito con sangre y llamamos también de melena cuando es un sangramiento digestivo alto por arriba del ángulo de Trenz, donde hay algún tipo de sangramiento, sea esofágico, sea duodenal o sea gástrico, va a salir sangre en las heces. Pero tiene alguna característica diferente. Estas heces son oscuras, son negruzcas. Entonces tenemos que tener ese diagnóstico, porque la hemoglobina sufre alteraciones durante el tránsito intestinal. Es diferente una hemorragia a nivel del sigmoide, a nivel del ânus, que va a salir como rojo, las heces completamente llenas de sangre, y una hemorragia a nivel esofágica que va a salir negra esta sangre. Entonces, la melena sería sangre en las heces, se va a ver negruzca. Hay que también saber diferenciar si no es por algún alimento. Por ejemplo, la galletita negresco puede alterar el color de las heces, vino puede alterar el color de las heces también, la remolacha puede alterar el color de las heces también, dejando un color más oscuro. Iniciaremos hablando de trastornos anatómicos, trastornos motores, que es la acalasia en la región esofágica. Entonces, la acalasia significa la falta de relajación. Normalmente, el prefixo a en medicina significa una ausencia. Entonces, cuando vemos una palabra en medicina que tiene ahí la iniciación con a, la mayoría de las veces significa una ausencia o una disminución. Por ejemplo, ¿quién me puede dar ejemplo del prefixo a? Como ven los compañeros que pusieron acá. Natanael. Bom, la diferencia de disfagia y odinofagia. La disfagia es una dificultad para tragar el alimento, una dificultad para el paso del alimento, y la odinofagia es dolor durante el paso del alimento. La mayoría de las veces está asociado tanto la disfagia con el dolor, pero son diferencias en la nomenclatura médica. Disfagia, dificuldad; odinofagia, dolor a la deglutición. Ya respondeu acá el Michael, perfecto, ya tenía respondido el compañero. Andressa puso, úlcera péptica es la causa más frecuente de hematemesis, que es una de las causas más frecuentes. La úlcera sangrantes, ¿no? La úlcera péptica o la úlcera gástrica. Perfecto, Andressa, así mismo. Vamos ver. Meu áudio continua cortando, pessoal? Como que está o áudio? Cortando? Está normal? Bem ruim? Aeróbico? Aeróbico. Eliane, o que significa aeróbico no áudio? Aeróbico. Só sei aeróbico na academia. Aeróbico. Um áudio aeróbico. Anaeróbio. Já não estou entendendo nada. Peraí, vamos ver se eu não estou roubando a internet do vizinho aqui, que é mais ruim. Vamos ver. Está conectado acá en internet. Intentando. Perfecto. Comentamos, né? En algunos lugares está bueno, en algunos parece que hay, né, alguna interferencia, pero vamos intentando. Yo mencioné que palabras en la medicina
que empieza con A, que significa una ausencia o una disminución. Como hablaron de la disuria, ¿no? Entonces, con A, el prefixo A, o que provoca polifagia, Lucas? Verme. Pode produzir a polifagia, né? Está comendo sem parar. Né? Incluso en la criatura, cuando tiene ahí su panza grande, ¿verdad? Come demasiado. Pero uno de los P's característicos da polifagia é diabetes. Polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. Os 4 P's da polifagia. Lucas, então, aqueles pacientes que são diabéticos, né? Come mais, tem mais sede, tem perda de peso e urina mais. Polifagia, poliúria, polidipsia e perda de peso. Os 4 P's diagnóstico. Bom, amenorreia, Mariana, perfeito. Tem aí, começando com o sufixo A, não está menstruando, ausência de menstruação. Perfeito. Natanael, anúria, perfeito também. Né? Tem ausência aí de urina. Anaeróbico, Eliane também, perfeito. Né? Não respira, por exemplo, de algumas bactérias. Não necessita, né, de aire, por exemplo. Vamos ver. Polifagia. Ervas também pode haver polifagia. Ervas também. Algumas ervas também, Rafael, verdade. Ervas, né, ainda todavía ilegais, por exemplo, em nosso país, pode estar sendo também polifagia, né, segundo alguns usuários que me comentam. Acianótico, né, Danilo também, né, anictérico, depois com A também, adinamia, anemia, uma diminuição de los eritrocitos. Então, esses prefixos, afebril, né, Nathaniel também puso aí, ausência de fiebre. Então, quer dizer uma diminuição ou uma ausência. Então, há esses prefixos que tem que ter em conta. Então, em este caso, a acalásia é uma falta de relaxação ou uma diminuição ou uma relaxação incompleta del esfínter esofágico inferior en la respuesta a la deglutición. Porque sabemos lo que separa el esófago del estómago es el esfínter esofágico inferior. Vamos ver si está acá la imagen. Acá. Lo que separa lo que es abdominal y lo que es torácico, sabemos que el esófago está en el mediastino, en la porción torácica, y cuando llega a nivel del esfínter esofágico inferior, hay una división a través del músculo diafragmático que divide lo que es torácico y lo que es abdominal. Entonces, a nivel de la porción distal, en la porción final del esófago, se encuentra el esfínter esofágico inferior, que cumple una función muy importante. ¿Por qué? A la respuesta a la deglutición, cuando llega el alimento a nivel esofágico, hay motilidad de las paredes. Igual la peristalsis también que hay intestinal, que estudiaron en fisiología. Y esa peristalsis hace con que el alimento puede llegar hasta la porción distal esofágica y cuando se pone en contacto con el esfínter esofágico inferior, este se abre para que pueda pasar el alimento, para que pueda conducir el alimento desde la porción esofágica hacia la porción gástrica para que pueda ser digerido, ¿eh? Liberar jugo gástrico. Entonces, es diferente las propiedades del esófago juntamente con las propiedades del estómago. Cuando hay una disfunción, una anormalía del funcionamiento del esfínter esofágico inferior, lo normal sería que el alimento llegue hasta acá y llegando acá se abre y puede pasar. Pero es un esfínter muy incompetente. Hay una falta de relajación. Entonces el alimento se queda estagnado, una éxtasis alimentaria. Es importante comprender eso para comprender también las manifestaciones clínicas. Entonces hay una éxtasis alimentaria. El alimento queda hasta acá y no pasa porque el esfínter es muy incompetente. Muchas de las veces también hay una motilidad de forma inadecuada de las paredes de la musculatura lisa esofágica
y muchas de las veces hay una dilatación. Estos alimentos hacen con que dilate el esófago. Y cuando hacemos la endoscopia digestiva alta, podemos evidenciar un esfínter muy competente, porque la respuesta normal sería, se hace la endoscopia digestiva alta, entra ahí la cámara, entra el fibroscopio, y entonces cuando llega a nivel del esfínter esofágico inferior, se pone en contacto, tiene que abrir por reflejo, porque tiene reflejo a la deglutición, a la comida, y es algo autónomo, es algo automático. Entonces, cuando se pone en contacto ahí, la parte de la cámara, no se abre, o se abre parcialmente, o tiene que poner resistencia para pasar hacia el estómago. Entonces, tenemos ahí un esfínter muy competente. Y puede ser utilizado también algunos métodos de imagen, por ejemplo, la radiografía, que podemos ver en esta imagen, la radiografía con medio de contraste. El paciente toma aí um meio de contraste, normalmente o iodo, toma um meio de contraste varital, um meio de contraste que vai pintar todo su esófago e se vai para a radiografia. E podemos ver que há uma zona estenosada, há uma zona estenosante, justamente a nível do esfínter esofágico inferior, o contraste não passa. Há acá uma diminuição del pasaje del líquido contrastado. Entonces, llamamos también como una vela invertida, el signo de la vela invertida, ¿no? El pico de la vela sabemos de la llama, al contrario, podemos ver en los casos de acalasia. Hay algunos estudios llamados de estudios nanométricos que pueden encontrar 3 tipos de anomalías principales en la acalasia. Una de ellas es la aperistalsia, como ya comentamos, ausência de peristalse, ausência de contractibilidad, ausência de motilidad. Puede ser también por relajación parcial o una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior durante el proceso de deglutición. O incluso puede ser también un aumento del tono en reposo del esfínter esofágico inferior, o sea, un esfínter muy competente, un esfínter bastante inervado, por así decir. A ver si hay alguna pregunta acá. Guilherme, a doença de Chagas afeta o esfínter esofágico inferior? Justamente iremos falar de la doença de Chagas, né? Não afeta o esfínter esofágico inferior, mas afeta o plexo mientérico, Guilherme, la parte de inervación. Por eso es característico también, igual que viste en esta imagen, ¿verdad? La dilatación esofágica en la enfermedad de Chagas, né? O mega esófago, la mega síndrome. Incluso vamos hablar de Chagas acá en la acalasia secundaria. Hay 2 clasificaciones de acalasia esofágica. Hay la acalasia primaria y hay también la acalasia secundaria. ¿Y cuándo? Porque en la medicina hay mucho de eso. Algo primario, secundario. Creo que este concepto ya tiene bien establecido porque tuvieron también neoplasia. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una neoplasia a nivel del sistema nervioso central. Esta neoplasia creció ahí, se formó ahí. Entonces, es una neoplasia primaria. Tuvo metástasis a nivel pulmonar, decorrente a esa neoplasia maligna, a ese cáncer, para ocurrir metástasis a una neoplasia maligna, claro. Entonces, para tener metástasis, tuvo, y ahí llamamos de un tumor neoplásico secundario, primario, secundario. Y la misma cosa se encuadra acá. La acalasia primaria, el problema, la patología, es una pérdida de la inervación inhibidora intrínseca del esfínter esofágico inferior y del segmento del músculo liso. El problema está a nivel esofágico, a nivel de su inervación. No es otra patología que está causando esta acalasia, diferentemente de la acalasia secundaria, que otra patología
conlleva alteraciones a nivel del esófago. Entonces tenemos el resultado en la calacia secundaria de diversos procesos patógenos, de entre ellos el principal ejemplo, el ejemplo clásico, es la enfermedad de Chagas, causado ahí por el Trypanosoma cruzi, que tiene como su vector el barbero, y tiene como su nombre científico el triatómino. Entonces, la enfermedad de Chagas, causada por el Trypanosoma cruzi, este protozoario, produce destrucción del plexo mientérico esofágico. Y si hay destrucción del plexo mientérico, la musculatura que no tiene inervación, ela se relaja y es una musculatura lisa, entonces agranda. Por eso la enfermedad de Chagas es conocida como las megasíndromes, megaesófago, megacolon. A nivel del colon también hay destrucción del plexo mientérico, también de la parte de inervación. Entonces el colon también se queda grande, justamente por esa pérdida de la inervación. Primario, problema propiamente del esófago. Secundario, una enfermedad que está causando otra enfermedad. Entonces, esto significa secundaria. Igual vamos a estar estudiando también hipertensión primaria y hipertensión secundaria. La primaria es idiopática, esencial. Y la secundaria, otra patología que está causando el aumento de las cifras tensionales. Estenosis de arteria renal, preocomocitoma, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperaldosteronismo. Todas estas patologías conlleva aí o aumento da tensão arterial, e esto llamamos de hipertensión secundaria. Entonces, solamente para poder fijar bien esta terminología. A ver acá, ¿hay alguna pregunta? É necessário que é feita a cirurgia reparadora da hérnia de hiato. É nesse esfíncter que é feito a cirurgia reparadora de hiato. También vamos a hablar sobre, hoy vamos a estar hablando sobre la hernia de hiato. Principalmente se hace a nivel de la musculatura diafragmática, pero algunas veces también a nivel del esfínter, pero se hace principalmente a nivel de la musculatura diafragmática. Bueno, tenemos la calacia primaria. Existe una dilatación progresiva del esófago por encima del nivel del esfínter esofágico inferior. Como podemos ver acá, hay ese proceso de dilatación, porque hay una destrucción del plexo mientérico, de la inervación, o el problema propiamente es a nivel del esfínter, que es muy incompetente, y esta es una dilatación refleja. La pared del esófago puede ser de tamaño normal, puede ser gruesa, o puede ser incluso presentar hipertrofia de la muscular, o incluso adelgazamiento por dilatación. Se caracteriza por disfagia progresiva, dificultad para el paso de alimento e incapacidad de trasladar completamente el alimento hacia el estómago. Es claro que va a producir disfagia. Si esto es incompetente, hace el líquido paritado que tomó el paciente ahí de la solución para pintar las paredes esofágicas no pasa. Imaginar el alimento sólido, una hamburguesa, un pancho, no pasa. Entonces va a tener disfagia, y esto es algo progresivo. Entonces empieza, toda vez va a estar aumentando, sólidos, semisólidos, líquidos, a nivel que haya destrucción de ese plexo mientérico, por ejemplo, en la enfermedad secundaria, en la calacia secundaria, por Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas. Va a tener como una de las principales manifestaciones clínicas la regurgitación, el retorno del alimento hacia la boca, hacia la vía digestiva alta. Entonces va a tener regurgitación principalmente nocturna, porque durante el día el individuo está en pie o está sentado. Entonces hay efecto de la gravedad. El alimento está en la porción inferior esofágica, por más que no está pasando de forma satisfactoria, está ahí abajo. Es claro que puede tener regurgitación también durante el día, pero durante la noche el paciente se acuesta y ahí no tiene efecto de la presión, no tiene efecto de la gravedad. Entonces el esófago estaba así, el paciente acuesta, el esófago también se queda así.
Entonces el contenido vuelve hacia la boca y esto le llamamos de regurgitación, de reflujo. Y puede tener complicaciones, principalmente tener una broncoaspiración, que puede traer una neumonitis clínica, una patología muy grave. Entonces, la complicación principal sería que este alimento suba, llegue ahí en la epiglotis y caiga dentro de las vías respiratorias, podendo causar incluso una obstrucción a nivel de la carina y ahí el paciente no consigue respirar, si no se puede entrar aire. O entonces puede llegar a más bronquios distales y causar una neumonitis química, un síndrome llamado de síndrome de Meldenson. Habitualmente es una patología que se manifiesta en adultos jóvenes, pero se puede manifestar incluso en la infancia. El aspecto más grave de esta afectación es la posibilidad de desarrollar un carcinoma, o sea, un cáncer de esófago, un carcinoma esofágico. Ya comentamos que todo lo que es carcinoma, todo lo que es sarcoma, es una neoplasia de etiología neoplásica maligna. Y 5% de los pacientes que tienen una calasia esofágica puede tener esta complicación neoplásica, un cáncer de esófago. ¿Alguna duda sobre hernia, sobre acalasia? Esse megacolon pode fazer o processo inverso nesse esfíncter? O megacolon pode fazer o... Lucas, como seria? Esse megacolon... Tipo a ponto de relaxar tanto, professor, que perdeu o controle do esfíncter e tal, alguma coisa assim. Não, o megacolon, ele afeta mesmo só o colo. O esfíncter anal, né, ele fica preservado. Não, eu falo o esfíncter do esôfago mesmo, ali, que vai passar pro estômago. Pode ser comprometida também. Não só a parte nervatória do esôfago, mas do esfíncter também. Você pode comprometer-se em caso de Chagas, verdade? Ah, sim. Do megaesôfago, né? Depois, Rafael puso, a calásia pode ocorrer no pílori. A calásia, verdade? Pode ocorrer em outras localizações também, como puso o companheiro no pílori também. Né? Neste caso, tem o nome e sobrenome, a calásia esofágica. Pero se puede ver también una falta de relaxamiento a nivel del pílori. Entonces, el alimento no pasa del estómago hacia el duodeno, por ejemplo, tiene ahí un esfínter bastante competente. Muy bien, Rafael. Y ahí entramos en nuestra próxima patología, la hernia de hiato. Creo que mucha gente ya escuchó, la leyó, ya vio en alguno familiar, algún pariente, alguno que nos están viendo ahora tiene hernia de hiato. Algunos de los compañeros tenía esta patología. Este grupo es el grupo de la cachumba, de la parotiditis, de la papera, o es el otro grupo. Esse grupo menos, né? O Rafael falou, o grupo aí da cachumba. Juraildes, né? Tá entrando aí também, né? Já deve ter pegado também cachumba em 1980, Juraildes. Entonces, en el otro grupo tenía una alumna que dijo que tenía hernia de hiato. Acá creo que ningún alumno va a tener esa patología, pero ya han escuchado, seguro ya han visto algún tipo de reportaje, né? A Emily disse aí que a tia dela teve, né? Então, é uma patologia relativamente frecuente também, la hernia de hiato. La hernia de hiato es la separación de los pilares diafragmáticos y el ensanchamiento del espacio entre los pilares musculares y la pared esofágica, permitiendo la protrusión
de un segmento dilatado del estómago por encima del diafragma. Vamos a estar viendo en la imagen para explicar mejor este pequeño textito. Hay dos tipos de patrones anatómicos. Hay dos tipos de hernias de hiato. Hay la hernia llamada hernia axial, o conocida también como hernia por deslizamiento, y hay la hernia también no axial, conocida también como hernia paraesofágica. ¿Qué significa para en medicina? Em anatomia se usa bastante, ¿verdad? Ao lado, né? Isso mesmo. Aí a Solange também teve cachumba, né? Evangelista. Então, para significa ao lado, né? Então, em medicina se usa muito esse sufixo também para, principalmente em anatomia, que se utiliza bastante. Então, temos acá uma imagem esquemática, onde podemos ver la separación, lo que es torácico y lo que es abdominal. Entonces, hay una estructura que separa los órganos torácicos de los órganos abdominales, que es el diafragma. Y justamente a nivel del esfínter esofágico inferior, que está ubicado ahí el diafragma separando el órgano esofágico, que es torácico, y el órgano abdominal, que es el estómago. En este caso tenemos la imagen esquemática de una hernia hiatal por deslizamiento, donde hay un ensanchamiento, un agrandamiento, una dilatación de los espacios entre el diafragma. Entonces hace con que la mucosa gástrica suba de forma hacia el tórax, entonces asciende hacia la porción torácica. Entonces tenemos un órgano abdominal en la región torácica. Entonces, el esfínter esofágico inferior está a nivel del tórax y no está más a nivel del esfínter, a nivel del diafragma. Entonces, esta es la hernia por deslizamiento. Incluso hay malformaciones congénitas o adquirida también, ¿verdad? Puede tener una malformación congénita o puede recibir ahí un tipo de lesión que lesiona el diafragma. Alguna malformación congénita que no hay el cierre completo del diafragma puede hacer con que las vísceras ocas abdominales tienen contrato con los órganos torácicos. E incluso no apareció en 2016 un paciente así. Él se fue por problemas respiratorios en la urgencia, por patologías respiratorias, y se fue solicitado, le solicitaron una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax evidenciamos asas intestinales, gases provenientes de asas intestinales, lo que no es normal encontrar en el tórax. Y ahí el paciente se fue a una tomografía, paciente totalmente asintomático. Se fue a tomografía y había sido que él tenía un defecto congénito en el cierre del diafragma y tenía un agujero. Entonces las vísceras ocas abdominales estaban de forma ascendida en la región torácica. Entonces tenía asas intestinales juntamente con el pulmón, porque estaba saliendo por el agujero, dando la vuelta y volviendo después en porciones más adelante para el abdomen. Y como no era ninguna reparación quirúrgica de emergencia, con el paciente ya había tiempo que estaba así, se fue a cirugía electiva para corrección de esta malformación. Entonces se hace la laparoscopía o se hace también una laparotomía exploradora, que es mucho más agresiva, ¿verdad? Muchas veces la recuperación tarda más, entonces si es posible se hace por laparoscopía. Entonces remove todas las vísceras huecas que está ahí pasando por ese agujero, trae nuevamente hacia el abdomen y se cierra el agujero por una sutura primaria o por tela de polipropileno. Muchas de las veces cuando hay una lesión del diafragma, ¿verdad? Muchas de las veces una lesión por arma blanca, una cuchillada de abajo hacia arriba, ¿no? Que viene una puñalada, ¿no? Una fuerza mecánica de baixo hacia arriba, puede tener laceración del diafragma y ahí hay que hacer la rafia, la sutura.
y ahí muchas las veces se comunica órganos torácicos con órganos abdominales o órganos abdominales, que es más frecuente tener comunicación con órganos torácicos. Y muchas de las veces, como es grande el agujero, se hace la reparación con tela de polipropileno, aquella misma tela que se utiliza en las hernias abdominales, hernias inguinales, como si fuese una redinha. Entonces, en este caso, se puede comparar que hay un ensanchamiento, mirar la diferencia de los pilares diafragmáticos con este, hay un ensanchamiento, por eso favorece que suba el órgano gástrico. Y el paraesofágico, que es menos frecuente, el órgano gástrico está ahí al lado del esófago, pero en la porción torácica, está en contacto ahí con el pulmón, incluso con el órgano cardíaco, órganos mediastínicos. Entonces, un órgano abdominal en contacto con órganos torácicos, eso es las hernias. Eso es una hernia. Entonces, una hernia de hiato. Puede tener varios tipos de hernias, ¿no? Hernia abdominal, escrotal, inguinal, femoral, de espigo. Hay varios tipos de hernia. Hernia significa una protrusión. Entonces, hay una protrusión acá. Hernia de disco, ¿no? La hernia por deslizamiento es la más frecuente, corresponde ahí a 20% de los casos, 95% de los casos, en la gran mayoría de los casos es compuesta por hernia por deslizamiento. La protrusión del estómago por encima del diafragma crea una dilatación en forma de campaña estrangulada, ¿no? Que legalmente está estrangulando, está enforcando ese órgano gástrico por debajo debido al estrechamiento diafragmático. Las hernias paraesofágicas, una porción del estómago, habitualmente la porción superior, la porción de la curvatura mayor, penetra en el tórax a través de un agujero ensanchado. Justamente tiene el favorecimiento porque acá es mucho más ensanchado, ¿no? Mucho más largo do que esto, mira, con la normalidad, la diferencia de ambos. Por eso favorece que la curvatura mayor del estómago se pone ahí en contacto con el tórax, con los órganos torácicos. La causa de esa anomalía alterada, ya sea congénita o adquirida, infelizmente, es idiopática. Se desconoce los mecanismos fisiopatológicos que conllevan a esas alteraciones, pero muchas de las veces es congénita y en algunos casos es adquirida. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre hernia de hiato? Vamos a ver acá. Andressa, hernia de hiato pode provocar dor semelhante à da angina? Pode. E ser confundida com sintomas de infarto? Sim. Incluso patologias, Andressa, patologias gástricas, como gastritis, esofagitis, né? Patologias esofágicas, se puede confundir con síntomas de infarto. Incluso a nível de curiosidade, foi uma questão do revalia da prova prática, o último revalia feito pelo INEP em 2017. Uma das provas práticas das 10 estações era um paciente que infartou e foi diagnosticado em el puesto de salud como uma gastritis. El médico le pasó inhibidor de la bomba de prótons, omeprazol, y el paciente había sido que estaba infartado y tenía un dolor en la región epigástrica. El paciente se fue a su casa, continuó pasando mal y después se fue al hospital. Le hizo cateterismo, le hizo desobstrucción de la arteria coronariana y la función del candidato ahí era restablecer el vínculo médico-paciente que había sufrido ahí un desbalance, ¿no? Por este diagnóstico equivocado que casi le llevó a la muerte. Entonces era un infarto, porque hay infartos que tienen manifestaciones atípicas. Nosotros hablamos de infarto agudo do miocardio con manifestaciones típicas, ¿no? Dolor en la región precordial, un dolor que se irradia a la región
del cuello, en la región de la mandíbula, hacia el brazo izquierdo, sensación inminente de muerte, puede tener ahí sudoración, pero no son todos los pacientes que van a tener las manifestaciones típicas. Hay muchos pacientes que tienen manifestaciones atípicas. Y justamente este paciente que nos hace más difícil llegar al diagnóstico, principalmente los pacientes diabéticos, que ya tienen una neuropatía y no siente mucho dolor. Pero en este caso, respondiendo más una vez tu pregunta, la hernia de hiato puede confundir con síntomas anginosos e incluso con infarto. Rafael, no caso de hernia paraesofágica, remove una parte del fundus? No, la parte de la remoción quirúrgica, la parte de la reparación quirúrgica del diafragma. Porque senão ele já vai poder, né, já ser uma gastrectomia, né, já para perder peso. Se a paciente é obesa, já pode auxiliar, ¿verdad? Pero no, este devuelve otra vez, Rafael, y se repara el diafragma. El problema está acá en el diafragma que tem um buraco muito grande, onde era para passar solamente um tubo de meia polegar, acaba passando aí, né, como se fosse um espaço para 3 tubos, né, olhando assim, de la parte de la construcción civil, por ejemplo. Entonces, devuelve la porción gástrica hacia el abdomen y repara el esófago. Porque se va a remover el paciente puede tener varias otras complicaciones, ¿verdad? Ausencia de absorción de alguna vitamina, va a tener pérdida de peso, nada más el paciente no es obeso. Hacer una gastrectomía. Até porque este está sano. Esto no está sufriendo isquemia. Porque esta estenosis no es suficiente intensa para tener cambios vasculares. Ahora, si era una estenosis muy significativa y tenía oclusión vascular y este sufría una isquemia irreversible, una necrosis, ahí sí justificaría a remoción. Pero en este caso é um tecido sano, o que está saudável não se toca, devolve e faz a reparação quirúrgica solamente del músculo diafragmático. Bom, vamos ver. Uma paciente pode ter... Oi, Brandon. Boa tarde, doutor. Licença. Boa tarde, pode falar. Toda. O esofágico, no caso a hérnia de hiato esofágico, eu tenho em mente, posso esteja errado, se eu tiver, só me corrija, eu tenho em mente que o músculo diafragma ajuda a tração do hiato esofágico, certo? Brendo, seu áudio saiu um pouco cortado. O músculo diafragma, ele auxilia no quê? Na contração do esfíncter cardias, no caso, na contração do esfíncter esofágico inferior. Oi? Oi, não sei se é minha conexão de internet, Breno. Se os colegas conseguem te ouvir, eu estou ouvindo tudo cortado. Os colegas conseguem ouvir o Breno? Não, acho que está cortado o Brandon. Bom, se você quiser tentar novamente ativar o microfone, mas não sei se foi isso que eu entendi, mas o músculo diafragmático, ele também auxilia aqui a nível do esfíncter esofágico inferior. Né? Ele auxilia, sim, na contração, porque contrai o esfíncter esofágico inferior e o músculo diafragmático auxilia também essa contração. Não sei se foi isso. Por isso que até ele faz essa, né, compressão aqui na hérnia por deslizamento. Por isso que ele faz essa compressão também aqui na hérnia paraesofágica. Não sei se foi isso que você queria perguntar. Pero qualquer coisa pode escrever aí no chat. Vamos ver acá.
Vamos ver que ele puso o companheiro. Uma paciente, Emily. Uma paciente pode ter uma esofagite por conta da cirurgia de hernia de hiato? Sim, pode ter também. Por conta da cirurgia ou por conta também de uma enfermidade propriamente esofágica. Pero pode ter, Emily. Coloca a tela. Vamos ver áudio. Vamos ver. Perfeito, Breno, não há problema. Depois, podemos aí. Minha dúvida seria se este paciente teria regurgitação. Sí, una de las principales manifestaciones clínicas del paciente que tiene hernia de hiato es regurgitación, sensación de quemación retroesternal, né? Sensação de plenitude pós-prandial, ou seja, o paciente come pouco e se sente com uma saciedade precoce, a parte da queimação, a parte da regurgitação, principalmente regurgitação noturna, principalmente se alimenta e deita. Jantou, deitou, aí volta o alimento mesmo. Então, é uma das manifestações clínicas mais frequentes, a regurgitação também. Justamente porque o alimento passa, né, e este contrai também, então o alimento acaba sendo expulsado novamente hacia a boca. Daria para diferenciar do infarto? Sim, também. Né, uma das diferenças seria a regurgitação. Dolor, sim, Juraildes, dolor tipo urente, dor tipo queimação, né? Aquela dor, né? Não sei se quem já tomou aí uma dose aí de pinga brava, ou uma dose aí de, não sei, de tequila. Essa queimação, né? Essa dor urente, uma dor tipo queimação. Não é uma dor tipo puntada, é uma dor tipo queimação mesmo. A calácia também provoca regurgitação, Lucas, também, justamente porque há um processo obstrutivo e o alimento se queda em êxtase. Então, o paciente fala que come a manifestação clínica principal. Fala que o alimento parece que fica na garganta, o alimento fica no peito, o alimento não desce, né? Então, o paciente tem náusea e tem vômito, muitas das vezes, precoce após a alimentação. Se alimenta e depois vomita, porque parece que o alimento está no tórax. Então, você tem regurgitação frequentemente. Perfecto, ¿no? Seguimos entonces con nuestra patología ahora, que es el esófago de Barré, ¿no? A metaplasia, que estudiaron ahí las alteraciones celulares, en las adaptaciones. Se define como la sustitución de una mucosa escamosa estratificada esofágica normal distal por epitelio columnar metaplásico que contém células caliciformes, a metaplasia intestinal. Metaplasia é uma célula madura sendo substituída por outra célula madura diferente. Uma célula menos resistente por uma célula mais resistente. É um mecanismo de adaptação celular que temos, incluso os fumadores têm bastante, perdem os cílios da região pulmonar, perde esta capacidade de limpeza, de clareamento do muco e de partículas que este também elimina aí. Por isso, os fumadores crônicos têm aí essa tos, o pigarro crônico, o carraspeo. É uma complicação principalmente da enfermidade de larga duração, enfermidade do refluxo gastroesofágico, do refluxo crônico. Em português, doença do refluxo gastroesofágico, o DERGE ou ERGE em português. Esta enfermidade justamente produz uma metaplasia intestinal de tipo intestinal. ¿Por quê? Como hablamos, el esófago es un órgano de conducción. El esófago no soporta la acidez gástrica. El pH es diferente en la porción esofágica con la porción
intestinal, con la porción gástrica. Acá tenemos acidez, acá no, acá es un órgano de conducción. Si hay un refluxo, si ese contenido gástrico está pasando por el esfínter esofágico inferior y está teniendo contacto ahí con esta mucosa esofágica, crónicamente va a generar un proceso inflamatorio, una esofagitis. Y ese proceso inflamatorio de ese jugo gástrico que es gastrolesivo, que es lesivo a la mucosa esofágica, va a producir un cambio a largo plazo. Entonces va a tener una sustitución de célula escamosa a célula de tipo más fuerte para conseguir sobrevivir ese tipo de agresión. En este caso, el paciente tiene un reflujo crónico, tiene la enfermedad del reflujo gastroesofágico y el esfínter esofágico inferior siempre está cerrado, siempre está fechado. Solamente se abre cuando pasa el alimento. Entonces, esta es su función principal. Opa, no hay alimento, no hay deglutición, no voy a abrir, porque acá abajo es ácido. Entonces, esto no soporta. Cuando pasa el alimento, pasó el alimento, fechó otra vez. Y el reflujo justamente tiene esa falta de obediencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, se es un estudio bastante incómodo que se llama pH-metría. Es un dispositivo que se pone ahí en la porción esofágica inferior, se viene ahí hasta sale por la nariz y el paciente lleva en casa ese dispositivo por 24 horas y va a medir el pH esofágico durante todo el día para ver si el pH está reducido, porque ahí indica un pH menor do que 7 en 24 horas que tiene ahí contacto con la porción gástrica. Entonces, en este caso, doutor, tenemos... Oi. Posso fazer uma pergunta, uma dúvida? Claro, pode sim. No caso dessas crianças que têm refluxo, é algum problema nesse sentido? Não, a maioria dos refluxos é refluxo fisiológico. A regurgitação, né, que a mamãe tem que fazer erutar. Isso é totalmente algo normal, porque tem uma imaturidade ainda do desenvolvimento da parte nervosa da criança. Então, a regurgitação do recém-nascido, né, do bebê, é algo normal, é algo fisiológico. Obrigada. Entonces, este reflujo, cuando tiene el paciente crónicamente, se puede complicar con un esófago de Barré, una metaplasia intestinal. Entonces, el epitelio, que es estratificado, es cambiado por epitelio columnar metaplásico y contiene células caliciformes. Como está viendo las imágenes, las células caliciformes, tiene aquel formato bastante característico en forma de cálice, en histología todos saben de eso, que tiene su función de producir el muco, ¿verdad? La mucosidad. El esófago de Barré afecta más a los hombres que a las mujeres, justamente porque la enfermedad del reflujo gastroesofágico, para que produzca, hay muchas causas. La obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, alimentos muy picantes, muy condimentados. Hay una serie de patologías que pueden desencadenar una enfermedad del reflujo gastroesofágico y la mayoría de estos hábitos está ahí involucrado con el hombre. La principal significación clínica del esófago de Barré es el riesgo de desarrollar un cáncer esofágico, un adenocarcinoma, un cáncer de glándulas a nivel del esófago. Entonces, es un mecanismo de protección. Entonces, es un mecanismo de adaptación. El esófago tenta adaptarse a aquella acidez gástrica, troca una porción de sus células en la parte inferior del estómago, del esófago, pero esto puede tener complicación. El precursor común del adenocarcinoma es el esófago de Barré. Entonces, esofagitis crónica, esófago de Barré, en algunos casos se complica con cáncer esofágico. La mayoría de los pacientes está en los promedios de los 40 a 50 años.
Y cuando se hace una endoscopia digestiva alta, lo que estamos viendo en esta imagen, podemos identificar la mucosa totalmente cambiada. Un esófago de barriga, una mucosa más rosada, y la mucosa normal, una mucosa más pálida, como sería la normalidad del esófago normal. Entonces, toda esta zona, la zona de transición entre lo que es normal y entre lo que es una mucosa de tipo intestinal. Y justamente porque esa acidez del estómago está pasando por acá y está poniendo contacto diariamente con la porción esofágica. Entonces, esta porción que está sufriendo, sofre ahí esa adaptación, este cambio celular. Morfológicamente, en la microscopía, vamos a estar encontrando el epitelio estratificado esofágico que está reemplazado por un epitelio columnar metaplásico. La displasia se asocia como una displasia leve, se clasifica, o una displasia de alto grado. Como está viendo la diferencia, mirar cuántas células caliciformes. Estas son todas las células caliciformes, la productora de mucina. Y el epitelio, hay una diferencia, hay una transición, lo que es normal con el epitelio afectado. Entonces, esa zona de transición es esta zona acá, donde podemos tomar una muestra, lo que es estratificado o lo que viene el epitelio columnar con células caliciformes. Como podemos encontrar varias células caliciformes en ese epitelio. Entonces, esa transformación a tipo de epitelio intestinal es un mecanismo de defensa, pero a largo plazo un mecanismo de adaptación puede tener complicaciones como el cáncer de esófago. Iremos a hablar sobre el cáncer de esófago en la próxima clase. En la microscopía, como podemos ver acá, varias células caliciformes, la célula productora de muco, y podemos encontrar una imagen normal del esófago, la porción gástrica, podemos ver ahí sus jugosidades, esa porción soporta la acidez gástrica, soporta el pH, soporta el jugo gástrico, porque necesita de eso para digerir los alimentos. Ahora, la porción esofágica no. Eso, a largo plazo, va a tener un proceso inflamatorio, una esofagitis. Esa enfermedad del reflujo gastroesofágico crónicamente puede tener una metaplasia. Mira las jugosidades, o edema, vasodilatação, hiperemia, tiene todos los signos inflamatorios en esta imagen. Más una vez, lo que es gástrico, los pliegues, la jugosidad de la mucosa gástrica, y lo que es esofágico totalmente inflamado, con edema, con hipersecreción de muco también, porque tiene células caliciformes. Y las células caliciformes que hacen con que tiene una producción elevada de muco. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad del reflujo gastroesofágico, una manifestación clínica, lo que llamamos bastante atípica, bastante fuera do común, es el carraspeo, es el pigarro, es la sensación de cuerpo extraño en la región de la nasofaringe. Una de las causas puede ser el reflujo crónico, ¿no? La enfermedad del reflujo gastroesofágico siempre está ahí siempre está ahí durante todo el día. A nivel de endoscopia digestiva alta, no es el examen de lesión para diagnosticar la esofagitis y tampoco la enfermedad del reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico, o padrão ouro, o gold stand, como é chamado en la bibliografía, es la pH-metría, ese exame de 24 horas que se queda ahí, né, medindo o pH a nivel del esfínter esofágico inferior. Pero cuando hay una metaplasia, ya hay un cambio de epitelio, se puede identificar en la endoscopia digestiva alta, como podemos ver como procesos inflamatorios, principalmente en el tercio distal, el tercio proximal ahí, con la parte gástrica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que hay un micrófono ahí que está activado. Vamos a ver de quién es. Se encontramos. No identificamos dónde. Bom, vamos ver acá que pusieron no chat. Nesse caso, tem muita queimação. Queimação, regurgitação, pirose
las mismas manifestaciones clínicas también de la hernia de hiato, las mismas manifestaciones clínicas también de la esofagitis. Es muy difícil distinguir clínicamente. Clínicamente podemos hacer el diagnóstico del reflujo gastroesofágico solamente por la clínica, pero con el tratamiento también farmacológico durante 3 meses. Entonces sería un tratamiento, un diagnóstico terapêutico, né? Hace el diagnóstico clínico, tiene una respuesta boa à terapia, podemos hacer el diagnóstico. Natanael, professor, caso da acalase, o paciente pode chegar a usar sonda nasogástrica? Pode, nas acalásias graves, né? Não passa alimento, até ter uma reparação cirúrgica, né? Ele pode usar a sonda nasogástrica para alimentar. É um tipo de alimentação chamada de alimentação, né, enteral, mas aí pela boca, mas aí vai pela sonda, né? Vai aí batido no liquidificador pela seringa. Exatamente. Pessoas que fazem gastrectomia, e geralmente tem um período, né? Rafael perguntou. Pessoas que fazem gastrectomia geralmente tem um período de refluxo, principalmente pós-cirúrgico. Tem, que até melhora depois de uns meses. Porém, esse pequeno espaço de tempo com refluxo pode chegar a fazer essa metaplasia? Não. Só se for crônico, Rafael. Se é breve, então é igual a pessoa, né, que tem aí, né, uma vida alcoólica. Né? Então, 3 vezes por semana ela está vomitando, né, tá pondo ali o famoso as tripas para fora, né? Então ela está tendo o suco gástrico vindo ali pelo esôfago, né? Está tendo queimação, aumento do pH, está tendo um processo irritativo. Mas isso, se é só 3 vezes, né, 3 vezes na semana ou 3 vezes no mês, isso não vai gerar uma metaplasia. Então, nesse caso também é difícil uma gastrectomia gerar. Os antiácidos, na verdade, Jurailde, porque eu passei quase 1 ano com refluxo devido à gastrectomia, né? 1 ano é um tempo prolongado mesmo, né? Mas normalmente o refluxo gasofágico gera mais disso, para virar uma metaplasia. Mas 1 ano é muito tempo de refluxo. Juraildes, os antiácidos são prejudiciais nesse caso? Não, Juraildes. Os antiácidos servem de tratamento. Desligou aí o microfone, estava atrapalhando. Os antiácidos servem, na verdade, de tratamentos, né? Inibidor aí de ácido clorídrico, ou principalmente, né, utilizado para a doença do refluxo gastroesofágico, são os inibidores da bomba de prótons, né? O omeprazol, o pantoprazol. É mais chique, né? Chamar inibidor da bomba de prótons, chamar o nome da família, do que a própria droga, né? Então, o inibidor da bomba de prótons é o tratamento, né? O omeprazol aí, 40 miligramas em adjunas, né, durante pelo menos 3 meses. Né? Demora para ter a resposta. E o tratamento também não farmacológico. Porque, às vezes, o tratamento não farmacológico ele é mais importante do que o tratamento farmacológico. Evitar o alcoolismo, tabagismo, condimentos, alimentos picantes, ter também a elevação da cabeceira da cama, né? Então, pegar ali 45 graus, 15 graus a cabeceira da cama, ou dormir com a almofada na região do tórax, para que o esôfago pode dormir, né? A região torácica pode dormir inclinada, porque quando a pessoa deita, favorece pela gravidade o contato do suco gástrico com a porção inferior do esôfago. Então, a pessoa tem que dormir quase que numa posição semi-sentada, mas é colocar a cama inclinada em 15 a 45 graus já é suficiente. E também, né, fazer a perda de peso, se é uma pessoa obesa, né, fazer exercício físico, aeróbico, tudo isso faz parte do tratamento de uma metaplasia, porque esse pode voltar à normalidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí, compulsão, está tudo bem? Bueno, se não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, terminamos essa classe em la fecha de amanhã. Amanhã falamos de esofagite e amanhã falamos também sobre câncer esofágico. Né? Hoje abordamos patologias relativamente frequentes, né? Enfermidade do refluxo
o gasto esofágico é muito frequente. Isso aí, no clínico geral e para o gastro especializado também, é muito frequente. Enfermidade do refluxo gastroesofágico, patologia extremamente frequente. Metaplasia não é tão frequente, até porque você precisa da endoscopia para você chegar a esse diagnóstico. Muitas das vezes você precisa de uma biópsia também dessa porção para chegar a esse diagnóstico. Hérnia de hiato também é uma patologia não muito frequente, mas você só vê também, tem que saber tratar, tem que saber as manifestações clínicas, tem que saber esse diagnóstico diferencial, de patologias intestinais, patologias esofágicas, das patologias cardíacas, como comentou uma colega aí, muito bem pensado, do infarto, da angina, que pode ter sintomatologia semelhante. Então, são patologias que temos que dominar, já estamos aí, como eu já mencionei, usando a camisa meio médico, então não pode dar bobeira. Pessoal, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Até mais.